delante de todos ustedes, ¿verdad? Para compartirles un poco de la palabra, porque precisamente eso es lo que voy a hacer, predicar la palabra de Dios. Y pues agradezco a Dios, ¿verdad?, por darme esta oportunidad de estar aquí delante de ustedes, y agradezco también a la iglesia que se reúne en este lugar por pensar en mí para este momento, habiendo pues un montón de predicadores alrededor. Dios los bendiga, hermanos. También, por supuesto, le agradecemos a cada uno de ustedes el que nos estén acompañando en esta tarde, en este lugar. Ustedes pudieron estar en otro lugar en este momento, pero decidieron estar aquí, ¿verdad? Escogieron estar aquí con nosotros. ¿Para qué? Para honrar y glorificar a quién, hermanos. A Dios, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Los invito, hermanos, a abrir la Biblia en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, hermanos. Creo que tengo entendido que el tema de la campaña es en pos de la vida de la corona, ¿verdad? En pos de la corona. Y los temas que se están hablando, el que se habló ayer, el que se va a hablar hoy, y creo que el de mañana tiene que ver mucho con este tema, con ese tema central. Segunda Timoteo capítulo 4, hermanos, versículo 1. Versículo 1. Nada más se la plana aquí, ¿verdad? Los dos. Al del medio, ¿verdad? ¿Para el de abajo? Ok. Muy bien, vamos a darle lectura, hermanos, desde el versículo 1. Aunque el tema va a estar enfocado en el versículo 7, es importante que leamos el versículo 1 en adelante. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ¿qué haría usted si se encontrara en una carrera donde a los competidores se les ofreciera, y especialmente a los vencedores, se les ofreciera la inmortalidad del alma, dejar de sufrir, no morir? Por supuesto, haríamos cualquier cosa, hermanos. Haríamos todo lo que está a nuestro alcance. Haríamos todo lo que humanamente sea posible. Primeramente, para llegar a la meta. Y segundo, para ser del grupo de los vencedores. Bueno, permítame decirle que el Nuevo Testamento es bien claro al decir que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que todos los que hemos obedecido al Evangelio, hemos entrado ¿a dónde? Al cristianismo. Y según el escritor a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, la carrera que tenemos por delante. A veces esta carrera es un maratón donde se requiere resistencia, pero también es una carrera de 100 metros, donde se requiere, hermanos, que pongamos todo lo que está de nuestra parte para llegar a la meta
pero para llegar en primer lugar. Primero los Corintios capítulo 9, versículo 26. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, hermanos, corran, pero corran de tal manera que la obtengáis? O sea, que se vea que quieren obtener la corona de la vida. Bueno, estos textos que acabo de mencionar nos hablan acerca de la carrera, de cómo debemos de estar corriendo la carrera. No es precisamente eso de lo cual voy a estar hablando, hermanos, pero tiene algo que ver. El tema que voy a estar hablando tiene como título Acabando la carrera. ¿Lo apagué? ¿Se gusta prenderlo, hermano? Y la pregunta, hermanos, que nos debemos de hacer con respecto a este tema es ¿cómo? ¿Cómo debemos de acabar la carrera? La respuesta es simple y sencilla, como el apóstol Pablo la acabó. ¿Quién fue el que escribió 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7? Pues Pablo, ¿sí? ¿Quién fue quien escribió 2 de Timoteo? Pues Pablo. Quisiera, hermanos, que en esta tarde viéramos este tema, acabando la carrera. La pregunta que debemos de hacerle al tema es ¿cómo? Bueno, como el apóstol Pablo la terminó, como el apóstol Pablo la acabó. ¿Y cómo fue que el apóstol Pablo acabó la carrera, hermanos? Bueno, según esta carta, hermanos, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde se cree que estaba el apóstol Pablo cuando escribe esta carta? Bueno, se cree que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué dice la Biblia? En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9, en el cual dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Dónde estaba Pablo, hermano? Cuando estaba escribiendo estas palabras, se cree que estaba en la cárcel. Hermano, ¿cómo debemos de acabar la carrera? Como el apóstol Pablo, sufriendo por el evangelio. Así es como Dios quiere que ustedes y yo acabemos la carrera. Tal vez usted me pueda preguntar, pero hermano, ¿qué acaso no por eso nos bautizamos? ¿Para cambiar de vida? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para prosperar? ¿Cómo usted me dice en esta tarde que debo yo de estar sufriendo por el evangelio? Es que no digo yo, hermanos, dice la Biblia. Jesús fue bien claro al respecto cuando dijo en Juan capítulo 15 versículo 20, acordaos de las palabras que les dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y luego en el capítulo 16 versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando los que los maten pensarán que rinden servicio ¿a quién? A Dios. Y no solamente Jesús fue bien claro al respecto, hermanos, sino también los apóstoles fueron bien claros al respecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Pablo en esta carta? En el capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice, en lo cual dice vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, fíjense bien lo que dice la Biblia, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente Pedro, Hechos capítulo 14 versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles claramente, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, hermanos, no nos sorprenda del fuego de prueba en que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña
os esté aconteciendo. Por esa razón que tenemos que sufrir, hermanos. No hay vuelta de hoja, no hay otra alternativa. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Va a haber ocasiones, hermanos, en que tal vez ustedes y yo suframos. A lo mejor ya no como los cristianos del primer siglo, porque en esta época, gracias a Dios, ya no nos están persiguiendo por predicar el Evangelio, al menos como lo hacían en el primer siglo, ya no. Pero sí podemos sufrir por el Evangelio de otra forma. A veces ustedes y yo sufriremos rechazos. A veces ustedes y yo sufriremos desilusiones, enfermedades, desamor, problemas, injusticias, indiferencias, difamaciones, ingratitudes, tristezas, oposición. A veces ustedes y yo sufriremos esto, hermanos. ¿Todo por qué? Por el Evangelio, por creer en el Evangelio, por hacer lo que dice el Evangelio. ¿Cómo fue que Pablo acabó su carrera? Sufriendo por el Evangelio. ¿Sufrió Pablo rechazos? La Biblia es bien clara. Rechazos de los de su nación. ¿Sufrió el apóstol Pablo desilusión? ¿Lo abandonaron? ¿Sufrió el apóstol Pablo enfermedad? Sí, hermano. ¿Sufrió el apóstol Pablo el desamor? Lo sufrió. Ustedes y yo vamos a sufrir por el Evangelio. El rechazo tal vez de nuestra familia. El rechazo tal vez de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Ustedes y yo tal vez vamos a sufrir la desilusión de ver algunos hermanos que no quieren trabajar por la obra, de ver algunos hermanos que no nos quieren apoyar, de ver en unos hermanos el desamor, de ver en unos hermanos la ingratitud después de haberles ayudado, después de haberles exhortado. ¿Cómo nos pagan? Eso es lo que significa sufrir por el Evangelio, hermanos. A veces ustedes y yo sufriremos injusticias de parte del mundo, como lo hacían los cristianos del primer siglo. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud al respecto? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo mismo que hizo Pablo. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 8 le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, participa de las aflicciones, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Participe, hermano, de las aflicciones por el Evangelio, no sea cobarde. Segunda Timoteo 1:7 dice: ¿por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No sea cobarde, no se avergüence. Si alguno padece como cristiano, ¿qué dice la Biblia? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 1 Pedro capítulo 4 versículo 16. Sufra por Cristo como Pablo. ¿Cómo fue que sufrió Pablo? Capítulo 3 versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron, dice, en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Sabe usted qué le pasó en Listra al apóstol Pablo, hermano, hermana? Lo apedrearon y lo dejaron casi como muerto. Eso fue lo que sufrió el apóstol Pablo. Y dice aquí: persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado ¿quién? Me ha librado el Señor. Sufra, hermana, por el Evangelio. Sufra como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, hermanos. Capítulo 2, versículo 2. Versículo 3, perdón. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufra como el soldado en medio de la batalla. El soldado, ¿qué es lo que hace? Se echa para atrás. No, hermana. El soldado permanece firme hasta el final. Así es como ustedes y yo debemos de sufrir por Cristo. Así es como debemos de sufrir como soldados, como el apóstol Pablo. Pablo le dijo a Timoteo, ya para acabar: soporta las aflicciones. Eso es lo que ustedes y yo debemos de hacer. Soportar las aflicciones. ¿Cómo debemos de acabar la carrera? Número 2,
siendo un ejemplo dignos a imitar. Sí, hermanos, así debemos de acabar nuestra carrera, siendo un ejemplo digno de imitar. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12 de la primera carta y le dice: que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en conducta, en palabra, en fe, en pureza. Hermanos, debemos de ser ejemplos dignos de imitar. ¿Como quién? Como lo fue el apóstol Pablo. Fíjese lo que dice la segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Fue Pablo ejemplo para Timoteo? La palabra tú has seguido, hermanos, denota que Timoteo había seguido de cerca la vida del apóstol Pablo. Él era un testigo de cómo fue que el apóstol Pablo vivió. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo: sé un ejemplo digno de imitar, como lo fui yo. Debemos de ser ejemplos, hermanos. ¿En qué? Como dice la Biblia, de conducta. ¿Por qué usted y yo debemos de ser ejemplos de conducta? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 15: sed santos como Dios es santo. Pero aparte de eso, hermano, acuérdese, ustedes y yo, ¿qué somos? Según Jesús, Mateo capítulo 5 versículo 13 en adelante, ustedes y yo somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Es por esa razón que debemos de ser un ejemplo de conducta. Y no solo eso, hermanos, sino que también, según Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Somos embajadores de Cristo. Por eso debemos de ser ejemplos en conducta. ¿Por qué debemos de ser ejemplos en propósito, hermanos? Porque Dios está probando nuestros corazones. Dios está pesando nuestros corazones. A Dios no lo podemos engañar. Dios no mira lo que está por fuera. Le dijo Samuel, le dijo: Dios, yo miro lo que está adentro del corazón del hombre. Por eso debemos de ser ejemplos de propósito. ¿Por qué debemos de ser ejemplos de fe, hermanos? Porque sin fe es imposible agradar a ¿quién? Porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo vas tú, hermana, hermano, a convencer a otros si tú no estás convencida de lo que has creído? Debemos de ser ejemplos no solamente de fe, sino también, como dice Pablo aquí, de longanimidad. ¿Sabe usted qué significa la palabra longanimidad? Esta palabra viene del griego macrotumía. Y esta palabra, hermano, significa temperamento largo, largo aguante. Una persona que está sentada sin desesperarse. Eso es lo que significa aquí la palabra longanimidad. Ustedes y yo debemos de ser personas así, hermanos. ¿Por qué? Porque al igual que Dios es santo, al igual que Dios nos está mirando, Dios, hermanos, es paciente para con todos. Por esa razón ustedes y yo debemos de ser longánimes, porque Dios está siendo paciente para con todos. Como dijo el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. La palabra macrotumía. Dios está sentado sin desesperarse. Está aguardando el tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque no quiere que el hombre perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Hemos de ser ejemplo no solamente de longanimidad, sino también de amor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos amó. Y porque así el mundo conocerá que somos sus discípulos. Si los amamos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Debemos de ser ejemplo de amor. ¿Por qué? Porque así el mundo conocerá que somos sus discípulos.
Debemos de ser ejemplo, como dice Pablo aquí, de paciencia. Esta palabra paciencia viene del griego hupomone. Y esta palabra, hermanos, denota la idea de una persona que está por debajo de algo muy pesado, pero que aún a pesar de que está por debajo de algo muy pesado, se mantiene firme hasta el final. Denota la idea como el corredor en el maratón, hermano, que ya va más adelante de la mitad y siente que su cuerpo ya no responde más, pero aún a pesar de todo eso, él sigue adelante hasta la meta. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Y ustedes y yo debemos de ser pacientes en ese aspecto, porque como dice la Biblia, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la vida eterna. Hebreos capítulo 10, versículo 36. La pregunta es, ¿fue Pablo un ejemplo de todo esto que hemos estado hablando, hermanos? Sí, hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 18. ¿Se acuerda usted cuando manda a traer a los ancianos de Éfeso? Pablo les dice bien claramente a ellos, les dice, vosotros saben de cómo yo me he comportado delante de ustedes desde que entré en Asia. Ustedes son testigos de cómo fue que estuve sirviendo al Señor con muchas lágrimas, con muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ellos sabían, hermanos, por eso Pablo tenía toda la libertad de exhortarles a todos ellos a que fueran un ejemplo de todo esto que hemos estado hablando. La pregunta es, si ustedes y yo no somos ejemplo de estas cosas, ¿podremos exhortar a los demás a que sean ejemplo, hermanos? ¿A que sigan adelante? ¿Podemos traer a la gente del mundo al Señor? Si no estamos siendo un ejemplo de amor, si no estamos siendo un ejemplo no nada más de estas cosas, de unidad, de solidaridad, de trabajo, de evangelismo. Somos un ejemplo como iglesia. Cuando alguien viene, algún visitante viene aquí a nuestras congregaciones, ¿qué es lo que está mirando? Si solamente nos estamos peleando, si solamente estamos discutiendo por las opiniones, ¿será que así los vamos a convencer? No, hermanos, desgraciadamente no es así. Hubo una vez una persona que fue a visitar una iglesia allá en Ciudad Valles, un familiar mío, y mi madre se cansaba de invitarle a la congregación. Nunca quería ir, mi tía nunca quería ir. Un día se decidió, pero ¿saben qué fue lo que pasó? Los hermanos estaban peleando en la iglesia. Ya nunca más volvió. ¿Con qué cara le predicamos nuevamente a mi tía? Acérquese a Dios, Dios la ama. Si nosotros no nos estábamos demostrando el amor fraternal en la iglesia. ¿Con qué cara, hermanos, vamos a exhortar a los demás hermanos a que sigan adelante? ¿Con qué cara, hermanos, vamos a exhortar a nuestros hijos a que sigan adelante? ¿Por qué a veces nos quejamos de ellos? ¿Por qué a veces decimos, ¿por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué mi hijo ya se fue de la iglesia, ya no quiere nada con Dios? Porque ¿qué es lo que miraron ellos en nosotros? ¿Cómo debemos de acabar la carrera? Número 3, hermanos, defendiendo la sana doctrina. Hermanos, este punto no puedo dejarlo pasar desapercibido. Sería, hermanos, como ignorar la segunda carta de Timoteo, sería como ignorar la primera carta de Timoteo, sería como ignorar Tito, hermanos. Sería un suicidio de mi parte pasar desapercibido este punto de la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo fue que Pablo acabó la carrera? Pablo acabó la carrera defendiendo lo que él creía, defendiendo la sana doctrina. ¿Por qué debemos de defenderla usted y yo? ¿Por qué debemos de acabar la carrera así? Porque Pablo el apóstol fue bien enfático al respecto. En el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 13, le escribe a Timoteo y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esta palabra, hermano, retén, denota poner en alto, mantén en alto.
Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, mantén en alto la sana doctrina, mantén en alto el modelo de las sanas palabras. Pablo dio mucho énfasis en este punto, hermanos. En el capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, hablando de los que se habían desviado de la verdad, de los que habían errado el blanco, dijo: Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y lo peor del caso, trastornan la fe de algunos. Y no solamente eso, sino también en el segundo capítulo, hermanos, segundo capítulo, versículo 15 también. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, Timoteo, delante de muchos testigos, esto encarga, hombres. Y luego en el capítulo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza correctamente, que hace un corte derecho, hermanos, que interpreta bien las santas escrituras, perdón. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Y luego también nos regresamos a la primera carta, al capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo ahí? Pero el Espíritu dice bien claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse. Y luego también, hermanos, en el capítulo 4, versículo 3 de esta segunda carta le dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Cuál era el propósito? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Y no solamente el apóstol Pablo fue enfático en este asunto, sino también los demás escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, segunda de Juan, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que esto hace es el engañador y el anticristo. Y luego en el versículo 9 de esta segunda carta, Juan dice: cualquiera que se extravía de la verdad, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Y luego más adelante, en el versículo 10 y versículo 11 de esta carta, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido a esta persona participa de sus malas obras. Y no solamente el apóstol Juan, hermanos, sino también Judas, el medio hermano del Señor. Dice en su carta en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles, me es necesario, dice, escribirles, exhortándoles a que contiendan por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y no solamente Judas, sino también Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, cuando dice, sino santificad a Dios en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y luego más adelante en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, hablando de las escrituras que escribía Pablo, las cuales eran algunas difíciles de entender, dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Y no solamente Juan, Judas, Pablo, Pedro, sino también el salmista, en el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los que la guardan. Y no solamente el salmista, sino también nuestro Señor Jesucristo
Marcos 7:7, cuando dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es importante lo que usted y yo creemos. Por eso Pablo, el apóstol, acabó su carrera defendiendo la sana doctrina. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. Además, hermanos, os declaro el evangelio que les he predicado, el cual asimismo recibisteis, en el cual asimismo perseveráis, por el cual si retenéis la palabra, fíjese bien, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Déjeme decirle que aún a pesar de todo esto, hermanos, sigue habiendo algunos hermanos que no están sufriendo la sana doctrina, que no la están soportando, que no la están aceptando y que por lo tanto la están cambiando a sus gustos y preferencias, sin tomar en cuenta las advertencias que Dios da en su palabra, sin tomar en cuenta de que están dividiendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Será importante, hermanos, que defendamos la sana doctrina? Yo digo que sí, hermanos. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a defenderla? Bueno, los escritores son bien claros. Judas nos dice que la vamos a defender ardientemente. Hermanos, ardientemente no significa nada más oír la falsa doctrina y quedarse callado. Eso no es lo que significa defender la doctrina ardientemente. Hemos de defenderla con un espíritu ardiente, hermano, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan. Ahora, pero la vamos a defender sin ser contenciosos. ¿Por qué? Según Pablo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Cuando ustedes y yo defendemos la sana doctrina, no es el propósito estar humillando a los hermanos, no es el propósito estar peleándose con los hermanos, no es el propósito hacer ver a los hermanos lo mucho que tú y yo sabemos de la Biblia. No, hermanos, sino que Pablo nos dice que hemos de defender la sana doctrina con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda a ellos que se arrepientan. Hemos de defender la sana doctrina con un espíritu de reverencia, como dice el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Acabando la carrera, hermanos, ¿cómo debemos de acabar la carrera? Número 4, teniendo el mismo ánimo. Teniendo el mismo ánimo y el mismo entusiasmo que el que teníamos al principio. Así fue como Pablo acabó la carrera. Sí, hermanos. Pablo acabó la carrera teniendo el mismo ánimo, teniendo el mismo gozo, teniendo el mismo entusiasmo. Así debemos de acabar ustedes y yo la carrera, como el corredor de los 100 metros. ¿Cómo empieza la carrera? La empieza bien rápido y la termina bien rápido. ¿Por qué? Porque quiere ser el ganador. Así debemos de acabar la carrera con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor, con el mismo gozo, hermanos, con el mismo ánimo, como cuando recién nos convertimos a Dios. ¿Cómo andábamos? Bien animados, bien contentos, bien gozosos de sentirnos parte de la iglesia de Dios. Así debemos de acabar la carrera. A mí me llama mucho la atención, hermanos, que después de decir el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Después de decirnos de que ya está a punto de ser sacrificado, me llama a mí la atención, hermanos, que en el versículo 11 esté pensando en seguir trabajando en el ministerio. Versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y no solamente estaba pensando en el ministerio, sino que también más adelante en el versículo 13 le dice a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, dice, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. La palabra libros, hermanos, aquí en el griego es Biblia. ¿Se fija, hermanos, el entusiasmo del apóstol Pablo al final de su carrera? Y a mí me llama la atención, hermano, que el apóstol Pablo esté pensando en seguir trabajando en el ministerio, porque le dice a Timoteo: cuando vengas trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Y luego le dice: tráete también los libros que dejé en Troas, el capote. Hermano, me llama a mí la atención, hermano, porque ¿qué sucede con nosotros cuando estamos en un problema, hermanos? Cuando no dormimos por causa de ese problema, cuando ni comemos por causa de ese problema, hermanos. ¿Qué sucede? ¿Estamos pensando en ese momento en seguir trabajando para Dios? ¿Estamos pensando en qué vamos a hacer el día de mañana para el Señor? Muchas veces no es así, hermanos. Cuando uno tiene un problema, uno no está pensando en trabajar para Dios. Uno está pensando en cómo resolver su problema. Mas, sin embargo, no vemos eso en Pablo. ¿Por qué? Porque él acabó la carrera con el mismo entusiasmo como cuando la empezó. Desgraciadamente, hermanos, vemos a muchos hermanos hoy en día que no han pasado ni siquiera 5 años, que no han pasado a veces hasta ni 3 años, cuando los vemos que ya andan bien desanimados, cuando los vemos que ya no tienen ese mismo fervor por las cosas de Dios. Me da tristeza ver en el internet algunos hermanos con los cuales conviví tiempo atrás, hermanos, y verlos que ahora andan en la política, verlos que ahora ponen en su Facebook cervezas, palabras obscenas. Me da tristeza ver a un hermano que puso en su Facebook saludando a otro que es hermano y diciéndole: ¿cómo está, don?, sin ponerle hermano. A mí me dieron en ese momento las ganas de ponerle ahí y de decirle: ¿por qué le llamas don al hermano? ¿Que acaso el hermano ya no es tu hermano? Pero me acuerdo que ese hermano andaba mal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 3. Filipenses, hermanos, capítulo 2, capítulo 2. Perdón, es 1:12, dice. 1:12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, dice, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a predicar la palabra sin temor. Hermanos, ¿qué acaso los cristianos del primer siglo no sufrieron? ¿Qué acaso el apóstol Pablo no sufrió? Hermanos, los cristianos en el primer siglo tenían derecho de desanimarse. Pablo tuvo derecho de decir: ya no más. Sí, hermano, pero todo lo contrario es lo que dice aquí Pablo. Dice: en lugar de que mis prisiones desanimaran a los hermanos, en lugar de que ellos dejaran de predicar por ver lo que les esperaba, en lugar de eso ellos se animaron más a seguir predicando el Evangelio. Y eso es lo que ustedes y yo debemos de hacer. No se desanime por las pruebas, no se desanime por las tribulaciones. Confíe en Dios. No deje que el diablo a través de los problemas lo desaliente, hermano. Lo desanime. No apague el espíritu.
Así es como debemos de terminar nuestra carrera, con el mismo ánimo y con el mismo gozo. Y por último, hermanos, ¿cómo debemos de terminar la carrera? Debemos de terminar la carrera, hermanos, con la seguridad de recibir la corona de la vida eterna. Pablo dijo, porque el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada a mí la corona de justicia. ¿Por qué Pablo el apóstol, hermanos, acabó su carrera con la seguridad de recibir la corona? Porque Pablo sabía, hermanos, que Dios no le iba a fallar. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12, él dice: por esto mismo padezco esto, y no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo terminó su carrera con la seguridad de recibir la corona de justicia. Él lo demostró con su vida. Él nos lo dijo por medio de esta carta. Por esto mismo padezco esto y no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo no he corrido en vano. Porque yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar, para custodiar, para dejar que nada malo le pase. Pablo sabía, hermanos, que a él le podían quitar todo lo que él tenía. Pablo sabía que a él le podían quitar su vida, hermanos, su libertad. Pero él estaba seguro que lo único que a él no le podían quitar era ese depósito. ¿Por qué? Porque el Señor era poderoso para guardarlo. Él sabía, hermanos, que el Señor era un juez justo. No era un juez que se vende. No era un juez, hermanos, corrupto. Él estaba seguro, hermano, que Dios cumple sus promesas. Por eso, hermanos, él acabó su carrera con la seguridad de recibir la corona de la vida eterna. Porque él sabía, como dice aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, que si moría con Cristo, viviría también con Cristo. Y déjeme decirle que ustedes y yo también debemos de estar seguros, hermanos, como lo estuvo el apóstol Pablo. Ustedes y yo podemos también estar seguros de que el Señor es juez justo y de que el Señor es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Ustedes y yo podemos estar seguros que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas en aquel día. Ustedes y yo, hermanos, podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lo dijo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Hermanos, hermanas, no dejen que los problemas, que las tribulaciones, que las tristezas, que el desaliento turben vuestro corazón. Crean en Dios. Jesús dijo, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde ustedes estén, para que donde yo esté, mejor dicho, ustedes también estén. Pablo el apóstol, hermanos, bien pudo haber dicho al final de su carrera lo siguiente: ¿de qué me sirve haberme desvelado tanto? ¿De qué me sirve a mí haber sufrido hambre y sed? ¿De qué me sirve a mí haber padecido tanto, haberme sacrificado tanto, haberme privado de tantas cosas como de las que me privé? ¿De qué me sirve, hermano, haber sufrido golpes, haber sufrido maltratos, haber sufrido difamaciones, insultos, naufragios, peligros? ¿De qué me sirve? Bien pudo él haberse preguntado, ¿no creen? Pero no lo hizo, hermanos.
No lo hizo, ¿por qué? Porque él sabía que valía la pena todo esto. Porque él sabía que aún a pesar de que este tabernáculo se deshiciere, tenía en Dios un edificio. Él sabía, hermano, que debemos de andar por fe y no por vista. Él sabía que aún a pesar de que estuviéramos sufriendo, no estábamos derribados. Él sabía que aún a pesar de que estuviera en apuros, no estaba desamparado. Ustedes y yo sabemos también lo mismo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, padecía por el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo vivió una vida ejemplar. Por eso el apóstol Pablo defendió tanto la sana doctrina, hermanos. Por eso el apóstol Pablo mantuvo ese entusiasmo por servir a Dios hasta el último suspiro de su vida. Por eso el apóstol Pablo tuvo la seguridad, hermanos, que aun a pesar de que le pasara cualquier cosa, el Señor le estaba guardando una corona, la corona de la vida eterna. Siempre tuvo presente las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y luego Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida eterna, que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Por eso al final de su vida, hermanos, bien pudo decir con mucha confianza: porque el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y lo más importante, hermanos, es que no solamente a mí, dijo él, sino también a todos aquellos que aman su venida. La pregunta es, hermanos, ¿amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si es así, ¿estamos preparados para ella? Permítame decirle que usted no está preparado si usted no está sufriendo por el Evangelio. Usted no está preparado si usted no está haciendo en este momento un ejemplo digno a imitar. Usted no está preparado aún si usted no está defendiendo la sana doctrina. Usted no está preparado aún si usted está corriendo una carrera desalentado, sin entusiasmo, sin ánimo y sin fervor. Usted no está preparado si usted ahorita en este momento no está confiando que Dios le tiene guardada una corona de justicia. Por otro lado, si usted no se ha bautizado, usted tampoco está preparado o preparada. ¿Qué es lo que necesita hacer? Si ya ha escuchado el Evangelio, si ya lo ha entendido, si ya lo ha digerido, si como usted dice lo cree, lo único que le falta es obedecerlo. Aquí hay agua que impide que usted sea bautizado. Vamos a invitar a todas las personas que no han recibido el perdón de sus pecados a que pasen al frente después de este canto de invitación. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Si gustan ponerse en pie para entonar este canto, esta alabanza a nuestro Dios, hermanos. Cantemos. Cuando mis luchas terminen aquí, ella seguro en los cielos esté. Cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será.